Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a comenzar esta clase donde vamos a explicar el entresijo entre microbiota, hormonas y cómo interviene esa microbiota, cómo interviene ese intestino en que estemos mejor o peor en la época de menopausia, perimenopausia. Así que te doy la bienvenida. Quiero que sepas que tus hormonas no están en tu contra, sino que están esperando a que tu intestino vuelva a funcionar como debería funcionar. Así que no son tu enemigo, no están peleando contra ti, no son las responsables de tus cambios de humor, de tu tristeza, de tu enfado, de que de repente estés súper contenta y al rato estés súper enfadada. No son las responsables de que ese pantalón que a los 20 años te quedaba súper bonito y súper bien, ahora ni siquiera te entre. Y tampoco son las responsables de tu insomnio ni de tu cansancio, aunque parece increíble y nos hayan dicho siempre lo contrario. Sabemos que con el paso de los años, pues el cuerpo, como todo en esta vida, va evolucionando, se va desgastando, lo vamos usando y se vuelve más sensible a la inflamación, al estrés, a la falta de descanso, y eso afecta directamente al intestino, que es donde se regula todo el equilibrio hormonal. El intestino sí es el responsable de regular el cortisol, los estrógenos, la insulina, la serotonina. Así que lo que realmente necesita nuestro intestino es que hagamos un poquito de caso, que miremos a lo que comemos y cómo lo comemos, a cómo nos movemos, no cuánto, sino cómo nos movemos, a que gestionemos el estrés, las emociones, tengamos un cambio de mentalidad y miremos las cosas desde otra perspectiva y sobre todo a cómo nos hablamos a nosotras mismas, a cómo es nuestro diálogo interno. Así que, en términos generales, según la enciclopedia, vamos a decir, la microbiota son unos billones de bacterias que viven en nuestro intestino y que regulan nuestra digestión, nuestras defensas, nuestras hormonas, ¿no? Los últimos estudios, hace años ya que se está estudiando esto, que se sabe esto, pero gracias a que se hacen cada día más estudios, sabemos hoy en día que nosotros no somos seres humanos, así a secas, somos holobiontes, es decir, somos un solo ser con nuestra microbiota y vamos de la mano. Nuestra microbiota es quien nos protege del exterior, es la primera barrera de defensa que nosotros tenemos frente al exterior y sin ella no podemos vivir y ella sin nosotros tampoco. Somos más microbiota que células, tenemos más número de microbiota que de células. Por eso digo que somos holobiontes, somos un solo ser con ellas. Y esto es importante que lo conozcamos desde ya para que aprendamos a cuidarlas porque ella siempre está cuidando de nosotros. Así que como te pongo aquí, tu microbiota es tu ecosistema interno y si ella está en equilibrio, pues tú también vas a estar en equilibrio. Vale, imaginémonos esa microbiota como un bosque, ¿no? Como un jardín, como tú quieras. Cuando está sano, pues está en armonía, tiene buena vibra, te vas de allí como recargada, como en paz, ¿no? Y se nota que está en equilibrio, todo está bonito, todo es perfecto. Pero cuando está enfermo, es pobre, tiene mucha toxicidad, está desequilibrado, no salimos bien de allí, ¿no? Tenemos como esa pesadez al salir de allí. Así que vamos a explicar cómo regular ese bosque, cómo tener ese bosque lo más frondoso y lo más en equilibrio posible. Se regula la microbiota en tres áreas clave. Primero, la digestión, porque transforma alimentos. Bueno, la microbiota regula tres áreas clave. La digestión, porque transforma los alimentos en nutrientes, es decir, cuando yo me como no sé, un melón, un cacho de melón, pues no llega un melón a mis pulmones, llega el nutriente necesario para mis pulmones. Y quien se encarga de eso es mi intestino, mi microbiota. Genera vitaminas, porque esas vitaminas no salen del alimento y ya está, sino que es la microbiota la encargada de sacar, digamos, entre comillas, esas vitaminas del alimento y llevarlas donde sean necesarias y nos ayuda a absorber lo que estamos comiendo. Y como decíamos antes, es la primera barrera de defensa, bien sea por la respiración, por lo que estamos comiendo o por la piel. Es nuestra primera barrera de defensa. Tenemos que tener en cuenta que tenemos microbiota en todas partes. Hace poco se pensaba que en el útero no había microbiota, sí la hay, que en el corazón no había microbiota, sí la hay, en los pulmones, en el cerebro, en todas partes en nuestro cuerpo hay microbiota. Estamos así alrededor, todo es microbiota.
Es importante entender esto, entonces es nuestra primera barrera de defensa. Tenemos los linfocitos, unos de los cuales aprenden, mueren hasta que aprenden cómo combatir un virus o algo que nos haya pasado y le enseña a otro tipo de linfocitos, oye, esto se combate así y estos de aquí aprenden. Es una manera muy inteligente. Entonces, la mayor parte de nuestro sistema inmune está en el intestino. Por eso es importante cuidar la microbiota. Más tarde vamos a ver cómo. Y por otra parte, las hormonas, regula las hormonas, participa en la producción y eliminación, activación, desactivación de estrógenos, cortisol, los estrógenos, la hormona de la mujer, que se llama, aunque los hombres también tienen estrógenos, el cortisol, que se suele llamar la hormona del estrés, la serotonina, la llamada hormona de la felicidad, encargadísima de todo esto. Y aparte, así como dato, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, es decir, nuestra felicidad depende directamente de lo que comemos y de cómo tratamos a nuestra microbiota. El 90% de nuestra felicidad se produce en el intestino. Así que, como estamos diciendo, el intestino es nuestro segundo cerebro. Si tenemos una microbiota feliz, pues estamos, ¿no?, tranquilas, ligeras, tenemos una buena digestión, tenemos una energía muy estable, un estado de ánimo estable. En cambio, si la microbiota está alterada, hay una disbiosis, hay menos microbiota que debería de haber, o hay más de una que de otra, un desequilibrio. Tenemos hinchazón, cansancio, ansiedad, niebla mental, cambios de humor. Qué curioso que esto coincide mucho con los síntomas de la menopausia, ¿no? Algunos de ellos. Ya vamos a ver más adelante por qué. Así que tu microbiota, como estábamos diciendo, no es algo ajeno a nosotras, sino que somos nosotras mismas, somos holobiontes y somos una con ellos, con ella. Y aquí viene un poquito el grueso de esta clase. Así que me voy a extender un poquito aquí y luego lo vamos a desarrollar un poquito más, pero esta parte es muy importante que la entendamos. Tenemos un eje que se llama eje intestino-hormonas, ¿no? Entonces, si el intestino se inflama, el equilibrio hormonal se rompe. Sí, pero ¿por qué? ¿No? Sabemos que hay ciertas hormonas que sí en el intestino son muy importantes, que se producen allí, pero referente a la menopausia o la perimenopausia, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues vamos a empezar a hacer este circuito. Por una parte, sabemos que el intestino transforma los alimentos en nutrientes que regula nuestra microbiota. Allí es donde está la mayor parte de nuestra microbiota. Digamos que es como el cuartel general, está todo allí. Y metaboliza parte de nuestras hormonas. Por otra parte, intestino. Por otra parte, tenemos el hígado, el cual filtra y elimina los estrógenos que ya hayamos usado. Los que ya no nos valgan se eliminan gracias al hígado. Pero si el intestino, este primero, no funciona bien, los estrógenos vuelven al torrente sanguíneo. Es decir, el intestino tiene que tener unos pelitos en sus paredes que tienen que estar así juntos. Pero por el maltrato, los antibióticos, después vamos a ver el por qué, esos pelitos se van separando, ¿vale? Y entonces esos nutrientes, tanto los tóxicos como los alimentos, entran por esa barrera que está rota y van al torrente sanguíneo. Con lo cual tenemos más intolerancia, por ejemplo, a otros alimentos. Ejemplo, hay mujeres que vienen y dicen, es que a mí no me sentaba mal el pimiento y ahora sí me sienta mal. ¿Por qué? Me repite, me da acidez. ¿Por qué? Si antes no. O me salen sarpullidos. No puedo comer chorizo, por ejemplo. Hay muchas, ¿no? Se me hincha la lengua si yo como chorizo u otros alimentos que yo antes comía y no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque en un día, en un momento, ese trozo de pimiento, ese trozo de chorizo, en lugar de entrar el nutriente, vamos a hablar así un poco para entendernos, entró un cacho de pimiento, un cacho de chorizo, y entonces el sistema inmune interpretó que eso no lo reconocía porque no era un nutriente, era algo desconocido, no estaba descompuesto. Entonces dio la alarma y dijo que eso había siempre que atacarlo. Aprendieron los otros linfocitos y dijeron, esto siempre hay que atacarlo porque esto aquí no tiene que estar. Bien, entonces los estrógenos que se han usado ya y ya no sirven para nada, si el intestino no está bien y no los puede desechar bien, gracias al trabajo del hígado, vuelven al torrente sanguíneo y el hígado no sabe cómo interpretar eso. ¿Esto qué hace aquí otra vez? ¿Por qué tenemos esto aquí otra vez? Entonces eso se queda dando vueltas. Por otra parte, en este circuito, los ovarios que producen las hormonas sexuales, entre ellas los estrógenos, la progesterona y demás.
pero estamos en los estrógenos y dependen del intestino y del hígado para producir más, no para desecharlos bien, sino para producir los que deben. Es decir, en la menopausia nosotras ya dejamos de producir tanto estrógeno, ¿vale? Además es abrupto, es decir, tanto hombres como mujeres, a partir de los 40, más o menos se ronda esa edad, tenemos un cambio en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que en los hombres es como más lineal, va bajando más lineal, y en las mujeres es más abrupto. Entonces hay una caída natural de estrógenos más abrupto. Igual que mi hijo que tiene 16 años, pues tiene la testosterona arriba. ¿Por qué? Porque tiene 16 años y es lo natural, es lo que entra dentro de la naturaleza. Entonces las mujeres en peri y menopausia tenemos una bajada de estrógenos porque es lo natural. Ya no tenemos por qué tener hijos, ya hemos tenido nuestros hijos, dejamos o estamos en esa etapa de dejar de ser una mujer fértil para pasar a ser una mujer más sabia, ¿no? Entonces, ahora tenemos otro trabajo que hacer en la vida. Entonces, si nuestro intestino está mal, no puede desechar bien los estrógenos, vuelven al torrente sanguíneo, nuestro hígado se satura y ya no sabe qué hacer con eso, está saturado. Bien, entonces los ovarios están viendo, bueno, aquí hay estrógeno de más, entonces yo, ¿para qué voy a producir estrógeno de más si ya lo hay? Es decir, vengo produciendo poco estrógeno, encima hay mucho estrógeno, ¿para qué voy a producir más? Y deja de producir el estrógeno que por lo menos debería de producir. Ya no solo porque estemos en menopausia, sino porque tenemos un exceso de estrógeno que por culpa de una disbiosis, de un desequilibrio en nuestra microbiota, no estamos pudiendo eliminar. Y por último, el cerebro, el cual recibe la información por el nervio vago, del cual ya hablaremos un poquito más adelante. Así que, si hay inflamación intestinal, sube el cortisol porque hay inflamación, porque algo pasa. El hígado está mandando una señal, oye, esto está llegando aquí y esto no debería estar aquí. ¿Por qué? Entonces manda una señal, inflamación crónica de bajo grado, que seguramente habrás oído hablar de ello. Inflamación crónica, ¿vale? Sube el cortisol. ¿Por qué? Porque pasa algo, hay una amenaza, algo hay. Bien, entonces bajan las hormonas del bienestar, como serotonina, endorfinas y demás, y así se está alterando el apetito, el ánimo, el sueño. Ahora también veremos por qué. Ya he dicho que esto era un poco general para situarnos, ¿no? Bien. Ahora hablamos dentro del intestino, el estroboloma es el que se encarga de activar, desactivar el estrógeno, ¿vale? El estroboloma son un conjunto de bacterias que son las que metabolizan los estrógenos. Si el estroboloma está equilibrado, hay suficiente número de estroboloma y suficiente número de otras bacterias que hagan su trabajo y no deriven este trabajo aquí. Es como cuando somos 5 en el trabajo y 3 están de baja, pues a estos 2 les va a tocar hacer el trabajo de estos 3 que están de baja, ¿no? Pues esto es igual. Si yo tengo unas bacterias en desequilibrio, aunque no sean de estroboloma, a mi estroboloma le va a tocar hacer un trabajo que no es el suyo, con lo cual no va a metabolizar bien los estrógenos que debería, porque está haciendo demasiado trabajo. Pero también puede suceder que haya poco estroboloma porque es por sí mismo, ¿no? Así que si está equilibrado, hay unas hormonas activas, funcionales, todo va bien, aunque haya descendido nuestro número de estrógeno naturalmente, pero dentro de lo que cabe vamos bien. Pero si está desequilibrado hay un exceso o un déficit de estrógenos, ¿vale? Entonces ahí vienen los síntomas de la menopausia más intensos, ¿vale? Por eso hay mujeres que es que tiene mucha suerte y ha pasado la menopausia y no se ha enterado. Bueno, a lo mejor tenía un estroboloma fetén, ¿no? Así que hemos dicho que los estrobolomas son un grupo de bacterias cuya función es activar, desactivar y eliminar los estrógenos. Son las encargadas. Si tenemos un buen estroboloma, pues como un anuncio de la televisión, tendremos súper energía, tendremos una piel y un pelo perfectos, tendremos buena masa ósea, que es súper importante en menopausia porque se va degradando también la masa ósea, y tendremos un estado de ánimo y un metabolismo pues más equilibrados. Pero si no, pero este estroboloma, perdón, se daña por el estrés, por la mala alimentación, por los antibióticos, por un desequilibrio en la microbiota. Así que dejan de eliminarse los estrógenos de la forma correcta y dejan de producirse la cantidad de estrógenos que se debería de producir. Ahora me gustaría hacer un poco la comparación entre un intestino lento y un intestino donde hay poca diversidad de bacterias, porque ya ves que no es lo mismo los síntomas de la menopausia cuando el intestino es lento
que cuando hay poca diversidad, ¿vale? Cuando es lento, suele suceder que el hígado no elimina los estrógenos ya usados y se reabsorben, como hemos explicado anteriormente. Entonces el intestino tiene un trabajo demasiado fuerte y va más lento, amén de otras cosas. También puede ir más lento por otras cuestiones que no solamente esta, ¿de acuerdo? Pero cuando el intestino es lento, tenemos más álgidos síntomas como la retención de líquidos, la hinchazón abdominal, cambios de humor muy abruptos, la dificultad para perder grasa, etc. En cambio, cuando hay poca diversidad, los síntomas son más de calor, más sequedad, sofocos, estoy súper cansada, como estos días de calor, ¿no? Cuando hace muchísimo calor, estoy muy cansada, estoy como triste, como depresiva y tengo una libido por los suelos. Entonces vemos que no es lo mismo tener un intestino lento que tener una poca diversidad. Y aquí es donde hago énfasis aquí porque aquí es donde nos damos cuenta la importancia de nuestro intestino y de nuestra microbiota y de un buen estado del hígado para tener unos mejores síntomas en la menopausia. ¿Vamos a tener sofocos? Probablemente sí, pero no es lo mismo un sofoco con una buena microbiota que un sofoco que no me pueda recuperar de él porque la microbiota está muy dañada. Así que, ¿qué ocurre en esta época, en perimenopausia y en menopausia? Como hemos explicado, hay una caída de estrógenos. Los ovarios producen, porque sí, por naturaleza, menos estrógenos. ¿Qué hace el cuerpo? Lo compensa con otros órganos. El cuerpo es muy sabio. Entonces, él no se va a quedar parado. ¿Qué hace? Lo compensa mediante el hígado, mediante las glándulas suprarrenales y mediante el intestino. Es decir, si tenemos un hígado como una rosa, unas glándulas suprarrenales con una energía potente y un intestino en equilibrio, pues produciremos menos estrógenos, pero también tendremos menos síntomas en esta época de nuestra vida. Los cambios en la microbiota se pueden suceder porque haya menos diversidad bacteriana, que haya más permeabilidad intestinal, como hemos explicado, y que haya, por tanto, más inflamación crónica de bajo grado. Todo esto pues conlleva estos síntomas que te dejo aquí, que no te voy a nombrar porque tampoco quiero agobiarte. Vale. Así que vamos con qué es lo que desequilibra mi microbiota, ¿vale, Sandra? Sí, tengo una microbiota desequilibrada, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Por una parte, el estrés crónico, súper importante, parece que no tiene nada que ver, pero como hemos dicho y hemos aprendido hoy, si el 90% de nuestra serotonina se produce en el intestino y yo tengo estrés, es decir, esto es bidireccional, lo que va al intestino va al cerebro y lo que hay en el cerebro va al intestino. Si yo estoy estresada todo el rato, el intestino va a sufrir, ¿vale? La microbiota va a sufrir porque está en el intestino, la mayor parte. Y el intestino en sí va a sufrir. ¿Por qué? Aquí te pongo cortisol antes que digestión. Lo que quiero decir es, si mi jefe me va a echar la bronca, yo estoy con el run run, he discutido con mi pareja, me llevo mal con la vecina del quinto y cada vez que la veo es que me estreso. Los niños, la cena, el colegio, el desayuno, el gimnasio, comer bien, ser una mujer 10, o sea, todo lo que se supone que las mujeres tenemos que hacer perfecto siempre. Es una continua amenaza, es todo el rato. Nuestro cuerpo interpreta que viene un león, porque nuestro cuerpo no sabe si viene un león o si es que mi jefe me va a echar la bronca. Él solo sabe que tenemos miedo y que hay que correr de algo, hay que huir o hay que hacer algo. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace nuestro cuerpo es llevar, con este aviso del cortisol, la mayor parte de la sangre a los músculos. ¿Por qué? Por si acaso tenemos que correr. No sabemos. A lo mejor tenemos que correr. Entonces lleva la mayor parte de la sangre a los músculos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro intestino, nuestro sistema digestivo, se queda con menos sangre, con lo cual no puede hacer sus funciones bien. La sangre, digamos, es su alimento, es su combustible. Entonces no puede digerir de la misma manera. Y la microbiota no puede vivir de la misma manera, no pueden trabajar en cohesión. ¿Por qué? Porque viene un león. Y primero es correr y huir del león, porque ahí se va nuestra vida. Y luego ya haremos la digestión. ¿Sí? Eso te pongo ahí. Así que, como consecuencia, inflamación hormonal. Por una falta de fibra. Aquí he querido poner cositas como legumbres, como el plátano, como el coco, como los garbanzos, como la avena. Alimentos muy demonizados.
muy demonizados, los frutos secos. ¿Por qué? Los frutos secos engordan y tienen muchas calorías. El coco tiene muchas calorías. El coco está por aquí. El plátano tiene muchísimo azúcar. Los garbanzos, las legumbres, bueno, sí, pero tienen muchos hidratos. Hemos demonizado esto tanto que al final les hemos quitado a ellas su primer alimento, que es la fibra. O sea, nosotros comemos la fibra no para nosotros. Nosotros no tenemos que comer verdura para nosotros, la comemos para ellas. Así que aquí te dejo un dato que cuando comas fruta o verdura, lo primero que comas sea la fruta o la verdura, porque así primero comen ellas y después comes tú. Después ellas te ayudan a administrar los nutrientes de la forma adecuada, porque ellas ya han comido. Ahora comes tú, ¿vale? Así que sin fibra, lógicamente, sin alimento, mueren y se desequilibra el ecosistema. Es necesaria la fibra. Y todos estos alimentos tan demonizados tienen fibra. Luego, las dietas restrictivas. Aquí he de decirte y he de ser muy sincera que yo me las sé todas. La dieta Dukan, la de la alcachofa, la de la piña, la de la keto, la de... Me las sé absolutamente todas, porque las he hecho todas. No sé si conoces mi historia, pero me las he tragado todas. ¿Qué pasa? Que matas de hambre a tu microbiota porque normalmente siempre comes lo mismo. Y además, como hemos dicho, es bidireccional. Lo que hay aquí, hay en el intestino y lo que hay en el intestino, hay en el cerebro. Si yo veo el plato y me aburre y me hastía porque todos los días es lo mismo y yo esto no lo quiero comer y qué asco y qué aburrimiento, entonces antes de comer tu microbiota ya está interpretando que eso no le va a gustar y que eso no le sirve. Es decir, ya lo come a disgusto. Tú lo comes a disgusto, ella también. Así que necesita variedad de fibra y de nutrientes. Por otra parte, como comentábamos anteriormente, los antibióticos y los anticonceptivos. Los antibióticos, por una parte, arrasan con la flora intestinal, con nuestra microbiota. Antibio quiere decir antivida, las mata. Es decir, nos vienen muchas mujeres con tema de Helicobacter pylori. Me han tratado el Helicobacter pylori y he tomado 2, 3 tandas de antibiótico y ahora resulta que tengo unas digestiones horribles, no puedo comer nada porque con todo me hincho, me sienta mal, me da reflujo, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos tratado de eliminar el Helicobacter a cañonazos. Nosotras, todos, tenemos que tener Helicobacter en nuestro intestino, forma parte de nosotros. ¿Qué pasa? Que si hay más, es donde está el desequilibrio. Pero si hay más Helicobacter es porque hay menos de otro tipo de microbiota, lactobacillus, bifidobacteria, que son beneficiosas para nosotros. Entonces el problema no es que haya más Helicobacter, es que hay que mirar de cuál hay menos. Si tú metes antibióticos, sí vas a matar Helicobacter, pero también estás matando de esta que ya había menos antes de que metieras un antibiótico. Entonces estás arrasando con todo. Eso no se puede hacer así, y muchísimo menos tomar un antibiótico sin tomar un probiótico adecuado. Y los anticonceptivos alteran la función hepática. Tenemos que tener en cuenta que son hormonas que estamos introduciendo en nuestro organismo y que al hígado nadie le ha mandado una señal y nadie le ha dicho que va a tener que metabolizar estas hormonas. Nadie se lo ha avisado. Nosotros hemos tomado unas hormonas que no se sabe de dónde han salido, el hígado no sabe interpretar de dónde ha salido esto y las necesita metabolizar, con lo cual está alterando la función de nuestro hígado. Y nuestro hígado interviene en más de 450 funciones, si no más. Así que cambia la función bacteriana estos anticonceptivos porque no sabemos cómo desecharlos, qué hacer con ellos. Después, los ultraprocesados y el azúcar, lógicamente, y esto lo sabemos todos, que alteran nuestra microbiota y lo sabemos. Lo que no sabemos es por qué los comemos, ¿vale? Aquí te he puesto que es el alimento de las bacterias inflamatorias. Te voy a poner el ejemplo más fácil, que es el de Cándida. Cándida es un hongo que también tenemos que tener, que forma parte de nosotros y que tiene que estar ahí, que es necesario. El problema es cuando hay demasiada Cándida. ¿Por qué? Porque hay un déficit de bifidobacterias, sobre todo de lactobacillus. Imagínate que la microbiota vive como las colmenas de las abejas, ¿no? En casillitas, ¿no? Y que cada lactobacilo, vamos a ponerlo así, para que sea más simple, vive en una casillita. Si los lactobacillus, por otras cuestiones, como todas estas que hemos mencionado, hay menos, la cándida es muy oportunista.
Entonces, cuando un lactobacilo muere, la cándida ocupa su lugar. Y cuando hay un montón de cándida, forma unas hifas, unas especies de mocos que pasa de una pared del intestino a otra y de otra a otra, donde se depositan los parásitos. Es una maravilla para los parásitos. Así que la cándida se alimenta de esto, de carbohidratos, sobre todo el ultraprocesado le encanta, el azúcar le flipa. Por eso muchas veces cuando tú tienes ansiedad de dulce o de carbohidrato, hay gente que nos dice, es que me da igual, mira, yo quiero, a mí me da igual pan salado que comerme un donut, yo lo que quiero es comer o pan o un donut o dulce o salado, o sea, pero yo lo que quiero es comer y además con ansiedad y además que no, bueno, pues no es que tú estés débil o es que tú tengas ansiedad porque, ¿qué me ha pasado? Sino que tienes un exceso de cándida y de biofilm de cándida, el cual hay que tratar de forma individual siempre. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si comemos muchos procesados, hay más desequilibrio microbiano, con lo cual nos dan más antojos, nos generan más ansiedad, volvemos a comer más ultraprocesados y esto es una rueda que no termina. Y por otra parte, ya, y aquí termino con esto, hay, cuando se hacen hidroterapia de colon, es decir, que se limpia el colon, a veces salen restos de este tipo de hamburguesas, por llamarlo de alguna manera, de hace años. Es decir, un vegetariano que lleva siendo vegetariano años, te puedo decir 2 años tranquilamente, le hacen, y esto es cierto y verídico porque lo hemos visto en consulta, le hacen una hidroterapia de colon y sale un trozo de esta carne. Entonces, explícame, esto carne no es, ¿qué es? ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto y ahora te explicaré otra cosita. Así que, ¿cómo vamos a restablecer el equilibrio? Que por eso estamos aquí, es lo que queremos saber, ¿no? Aquí te pongo esto. Prioriza lo que tu abuela reconocería como comida. Yo a mi abuela le llevo un nugget y me dice, hija, ¿esto qué es? Que sabe a goma. ¿Verdad o mentira? Le llevo una hamburguesa de estas. Me dice, ¿esto qué es, hija mía? Que yo no sé a lo que sabe, pero esto carne y pan, esto no es. ¿Verdad o mentira? Bueno, pues entonces prioricemos todo lo que nuestras abuelas reconocerían como comida y dirían, esto sí es comida, ¿vale? Así que lo mayor posible, la mayor cantidad posible que sea comida real y sin etiquetas, pero sin prohibiciones. No te prohíbas, si a ti realmente te apetece una hamburguesa, siéntate y cómete una hamburguesa. ¿Que es preferible que sea una hamburguesa con una buena carne, con un pan, que sea de calidad? Claro que sí, pero nunca te prohíbas nada porque es mucho peor el remedio que la enfermedad, siempre y cuando lo comas desde la conciencia, desde que tú sabes que no es un antojo, sino es que me apetece. Vale, por otra parte, ¿cómo la cuidamos? Verduras de muchos colores. Las verduras son así de muchos colores por algo. La naturaleza es muy sabia y si hay verduras de tantísimos colores, tiene su razón de ser y tiene que ser así, ¿vale? Así que cada verdura nos aporta un polifenol. Un polifenol, digamos que es un antioxidante. Los antioxidantes en este caso lo que van a hacer es combatir los radicales libres. Siempre que hay inflamación, nuestro cuerpo genera glutatión y otras cosas para combatir esa inflamación. Al combatir esa inflamación, digamos, hay muertes, ¿no? Hay unos que ganan, hay otros que pierden, los que pierden mueren. Y eso se llaman radicales libres. Para eliminar estos radicales libres de nuestro cuerpo necesitamos antioxidantes, porque si no te acuerdas del estrógeno que quedaba pululando por el cuerpo, bueno, pues esto es muy parecido. Y esto se convierte en un tóxico. Entonces, para que nosotros no tengamos tóxicos y los eliminemos de nuestro cuerpo lo más pronto posible, es muy importante comer polifenoles de muchos colores, porque entre todos ellos habrá alguno, o entre todos a la vez, que puedan con ese tóxico y lo eliminen lo más pronto posible del cuerpo, ¿vale? Luego, las grasas saludables. Si comes grasa, testa, pierdes grasa. Está estudiado, está escrito y además apoya muchísimo la función cognitiva, es decir, mejorará la memoria, esa neblina mental también va a mejorar, va a ir a menos y son porque son unos antiinflamatorios naturales. Mejora la sensibilidad a la insulina, es decir, esos picos de glucosa en lugar de ser tan altos y luego tan bajos que ahí cuando caen y bajan es cuando nos da ese antojo y esa ansiedad por comer. Las grasas saludables lo que hacen es que sean más estables, ¿vale?
Estabilizan con ello el azúcar en sangre y ayudan a absorber vitaminas liposolubles. Siempre decimos, las vitaminas A, D, E y K deben de comerse en la comida y muy preferiblemente, lógicamente, con grasa. Normalmente las cápsulas de este tipo de vitaminas ya vienen en cápsulas con una grasa, pero si además tú le incluyes una grasa que esté sin procesar, porque al final eso está procesado y metido en una cápsula, si está sin procesar, muchísimo mejor y se va a absorber mucho mejor. ¿Vale? Así que cuando reduces la inflamación intestinal, ¿qué pasa? Pues que nuestro hígado metaboliza mejor los estrógenos. Si metaboliza mejor los estrógenos, nosotras nos encontramos mejor en esta época de la vida. Nuestra microbiota se equilibra y tenemos una energía, un estado de ánimo, un metabolismo más estable. Ahora vamos a hablar de los prebióticos, los probióticos y los paraprobióticos, que muy probablemente en estos últimos no se ha oído tanto hablar de ellos y son importantes. Los prebióticos son tipos de fibra, almidones, que nosotras no podemos digerir, pero que nuestras bacterias sí, como hemos dicho, son su alimento y las comemos para ellas. Así que gracias a ello producen butirato, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que así para que nos vaya sonando, regenera la mucosa intestinal, es decir, las paredes que protegen esos pelitos del intestino que estábamos hablando antes y con ello reduce la inflamación crónica de bajo grado. Así que vamos a verlos, cómo podemos incorporarlos en nuestro día a día. Estos prebióticos, por una parte, vendrán en forma de frutas y verduras prebióticas, como puede ser el plátano, cuanto más verde, más prebiótico es, ¿vale? La manzana con la piel, lo más prebiótico es la piel. Los espárragos, trigueros, no hace falta que los hagas mucho, tampoco queden crudos, pero cuanto menos hechos los soportes, mejor, más prebióticos tienen. Y luego, por ejemplo, aquí te he puesto cebolla, ajo y puerro, que es verdad que son prebióticos, pero hay a mucha gente que no le sientan bien. Cuando estos alimentos no que te den alergia, ¿vale? Sino que al estómago, a tu digestión, no le sientan muy allá, entonces ahí hay que ver, hay que estudiar qué está sucediendo en esa microbiota, por qué no te está sentando bien este tipo de prebióticos, ¿vale? Y luego en cuanto a los almidones resistentes, están pues sobre todo la patata y el arroz. También está la yuca, boniato y demás. Pero te quería hablar expresamente de estos dos, que son los que más se dan en nuestro país, aquí en España, y quería decirte, lo mejor para generar ese almidón resistente, que es una comida maravillosa para un grupo de microbiota que se llama Akkermansia y que son las responsables de esa pared intestinal, protegerla y que podamos producir más butirato y que bajemos nuestra inflamación y desbloqueemos el metabolismo, lo que podemos hacer es cocerla o asarla, la patata, el arroz, cocerlo, ¿vale? Y después dejarlo templar y guardarlo en la nevera. Mínimo 3 horas y si son 24 horas, muchísimo mejor. Y al día siguiente, a las 24 horas, lo comes bien frío o lo puedes recalentar. Pero en ese tiempo ha generado un almidón resistente que es maravilloso para nuestro organismo, no solamente para nuestra microbiota, que también, por supuestísimo, sino que para nuestro organismo es muy, muy bueno. ¿Vale? Así que esto, si lo comemos así, se aprovecha mucho mejor. Otros aliados prebióticos son los cereales y las semillas. Aquí te he puesto la avena, normalmente es avena trasnochada, es avena remojada durante la noche. Si puede ser con un poquito de chía remojada también, ¿vale? Que esté blandita, que genere como esa babita alrededor de la chía. Eso es el prebiótico, ¿vale? La chía no se come en crudo, sino que hay que remojarla para que genere ese prebiótico al coger agua o leche vegetal, lo que quieras. Y la avena, pues un poquito lo mismo, es más digestiva si la dejamos remojada. Y luego aquí te he dejado también las semillas de lino, que sería un poquito lo mismo, pero la semilla de lino, por ejemplo, la puedes moler y hacer con ella pan. A veces solemos mandar a nuestras chicas recetas de panes antiinflamatorios, entre los cuales está el de semillas de lino. Y otros aliados pues serían los frutos secos, las legumbres y el cacao puro. Date cuenta aquí también, como habíamos mencionado con el ajo y la cebolla, que no a mucha gente le sientan bien, por ejemplo, los cacahuetes o los anacardos o las alubias, ¿vale? Y qué casualidad que a quienes no les sientan bien suelen tener problemas de helicobacter o de cualquier otro exceso de bacteria o han tomado mucho antibiótico, ¿vale? Así que aquí individualmente, por supuesto, habría que mirar qué está sucediendo. Y los probióticos son las bacterias vivas que introducimos.
en nuestro cuerpo desde fuera. De forma natural serían el kefir, que es esto de aquí, el chucrut y la kombucha. ¿Vale? Esto tienes que mirar pues que no sea cualquiera, sino que tenga una mínima de calidad. Así que lo que te pongo aquí es que se trata de crear un entorno diario donde nuestras bacterias quieran vivir, no que puedan vivir, sino que quieran vivir, ¿no? Que hagamos una casa donde ellas estén a gusto y trabajen a gusto, porque cuando uno está en un trabajo en el que está a gusto, pues hombre, trabaja mucho mejor, ¿verdad? Vale, y llegamos a los paraprobióticos. Hacemos un sorbito. Bien, los paraprobióticos son los productos finales de nuestra microbiota. Es decir, a nuestra microbiota le damos de comer. Imagínate, comemos espárrago triguero y hay una familia de microbiota que come ese espárrago triguero y desecha, tiene unos desechos. Esos desechos viene otra familia de microbiota y se come ese desecho, genera otro desecho. Hay otra que se lo come, es decir, es una cadena perfecta y maravillosa, ¿vale? Entonces hay un tipo de bacterias que su desecho es el butirato, que es un ácido graso de cadena corta. Estos ácidos de cadena corta, grasos de cadena corta son antiinflamatorios, ¿vale? Y lo que hacen es combatir la inflamación crónica de bajo grado. Muchas veces las mujeres no bajamos de peso, retenemos muchísimo líquido, tenemos estados de ánimo horribles, ansiedad y demás porque no producimos suficiente butirato y tenemos una inflamación, es decir, sigue viniendo el problema desde el intestino. Así que es necesario que si no lo estamos produciendo por nosotras mismas, haya un momento en el tratamiento donde tengamos que proporcionarlo de forma exógena, es decir, mediante un suplemento y demás. Pero esto no se puede tomar por, bueno, pues yo creo que tengo inflamación y voy a tomar butirato. No, ¿vale? Esto siempre hay que hacerlo de manera individual y con un profesional, pero que sepas que existe esta posibilidad y que si vas a un profesional y digas, oye, ¿esto es verdad? Esto es posible? ¿Es mi momento de tomar butirato o yo soy capaz de producirlo? ¿Vale? Entonces, que tengas esta información que también existen los paraprobióticos. Y por otra parte, el butirato se encarga de producir GABA. El GABA es como el freno de mano de nuestro cerebro, es decir, cuando nosotras tenemos pensamientos repetitivos, que son todo el rato lo mismo y que decimos, "Jo, otra vez estoy pensando en esto", si nos llegamos a dar cuenta, claro, y estamos todo el rato pensando, pensando, estamos como distraídas, nos damos golpes, de esto que estás hablando con alguien y te dice, ¿qué estás pensando? Pues no sé, pero estamos agotadas de como de pensar, es porque estamos produciendo poco GABA, porque tenemos poco butirato. Y el GABA es muy importante producirlo para nuestro estado de ánimo, ¿vale? Así que sigue viniendo nuestro estado de ánimo del intestino. Bien, vamos a hablar de la hidratación y del tránsito intestinal para cuidar de nuestra microbiota. Aquí te pongo que sin agua no hay detoxificación ni hay equilibrio. Si somos un 70% agua y somos un 70% agua de mar, el agua lo que hace es el medio donde ocurre todos los procesos de nuestro cuerpo. Gracias al agua ocurren muchísimos procesos en nuestro cuerpo, como el tránsito intestinal, como la eliminación de toxinas o como, en este caso que estamos hablando hoy, la eliminación de esos estrógenos usados. Si no bebemos suficiente agua, si no nos hidratamos suficientemente bien, no podemos eliminar los estrógenos y ocurre todo lo que hemos hablado anteriormente. Si no te hidratas, pues tendrás un intestino más lento. Muchas veces, lo que te comento, hay mujeres que vienen, es que llevo estreñidas, que no puedo, es que tal, es que cual, porque tengo unas heces muy duras. Si las heces son duras es porque el hígado está muy saturado y es como el motor del coche. Si está saturado se calienta, se calienta, se calienta y se para el coche, ¿vale? Si está muy caliente el hígado, hace que nuestro intestino se reseque más, porque es responsable también de la digestión. Entonces, si el hígado tiene mucha toxicidad, mucho estrógeno que no se usa, mucho tal, vale, entonces por lo menos vamos a beber más agua, vamos a hidratarnos más. Y el agua de mar que se compra, no sé si habrás oído hablar de ella, el agua de mar, nosotros por ejemplo tomamos unas ampollas de agua de mar y con eso te hidratas mucho más, pero agua hay que beber, ¿vale? Pero que sepas que ese tipo de agua de mar hidrata mucho más. No el agua de mar de que vayas al mar y te tomes un sorbo, sino ese agua de mar está tratada para que no tenga toxicidad y que tenga que tener los minerales necesarios. En cambio, si te hidratas correctamente, pues en lugar de un secarral, como solemos decir, pues tendrás un vergel,
¿no? Los riñones eliminarán más y mejor porque están haciendo sus procesos gracias al agua, el hígado puede hacer sus funciones porque no se calentará tanto y con ello el intestino mantiene un ritmo más natural. Aquí te he dejado esta frase de no es cantidad, sino constancia. No nos vale que un día bebas 2 litros de agua y al día siguiente medio litro y al otro día 3 litros, sino que es un poquito, ¿no? Y tener costumbres y adherirlo a una costumbre. Si yo, por ejemplo, me siento en el escritorio a trabajar, siempre tengo o bien mi té o bien, fíjate, o bien mi té o bien mi botella de agua, o las dos, ¿vale? Y yo voy bebiendo mi agüita. ¿Que al agua esa le quieres echar una ampollita de agua de marjo? Muchísimo mejor porque te vas a hidratar un montón. Adáptalo. Antes de irme a lavar los dientes, un vaso de agua. Antes de comer, un vaso de agua. Pégalo a algo que tú hagas en el día a día que te recuerde beber agua, ¿vale? Si es que te cuesta beber agua. Y aquí ya vamos a entrenar nuestro intestino para tener un intestino súper funcional, ¿vale? ¿Cómo? Comiendo con calma, respirando antes de comer, respirando. ¿Por qué? Porque activamos nuestro sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de respirar, de que nuestro corazón lata y de todos esos procesos en los que nuestra mente no tiene que intervenir. Con lo cual recurramos a nuestro sistema nervioso parasimpático para que nos calme y podamos comer y absorbamos mejor los nutrientes, más y mejor. No piques entre horas. ¿Por qué? No por engordar o por no engordar, sino porque cada 3, 4 horas más o menos hay unos barrenderos en el intestino que se llama el complejo motor migratorio que salen a barrer. Los restos de la comida anterior, cuando ya se ha digerido, cuando todo ya está en calma, ellos salen con sus escobitas y barren todos los restos de comida, y los sacan de la casa, ¿vale? Van hacia las heces y va para allá todo ese desecho que ha quedado por las paredes. Pero si nosotros comemos, ellos no salen porque tú estás metiendo más comida, entonces, bueno, entonces todavía no vamos a salir, entonces todavía no vamos a salir y no salen nunca. Y ocurre que hay demasiado desecho, con lo cual, ¿qué pasa? Fermentación, es decir, mal olor en la boca, mal olor en el intestino, la microbiota no me sale la palabra, bueno, la microbiota está en detrimento porque no hay limpieza allí, entonces va muriendo porque hay fermentación, hay putrefacción y no va a regenerarse bien y nos produce hinchazón y disbiosis con ello, ¿vale? Lo que estaba hablando, disbiosis e hinchazón con ello porque hay una fermentación, hay gases, ¿vale? Y luego cenar ligero y pronto, porque por la noche nuestro cuerpo lo que tiene que hacer es regenerarse. Nuestras células, todo el trabajo que hemos hecho durante el día, todo ese superwoman que somos durante el día, necesitamos descansar por la noche. Y si estamos digiriendo en lugar de recuperándonos, pues eso no va a poder suceder, ¿vale? Entonces, vamos a cenar ligerito y pronto. Ahí te he puesto proteína, verdura y grasa buena. Pero si tú le quieres meter un carbohidrato como esa patata, ese arroz, también es fenomenal, ¿vale? No demonicemos los carbohidratos por la noche, por favor, ¿no? Pero si cenas pronto, métele ese carbohidrato bueno de absorción lenta. Y si cenas más tardecito, pues cena ligero, pero asegúrate de meter un plato completo con todos los nutrientes. Vale, vamos a hablar de reducir el estrés. Como hemos contado antes, si estamos en modo supervivencia, viene el león, viene el león, viene el león, pues nuestro intestino no va a trabajar de la misma manera porque no tiene suficiente sangre, porque la sangre la tienen los músculos para echar a correr, ¿vale? Eso que genera un intestino permeable, es decir, que esa pared se abra y pasen todos los tóxicos al torrente sanguíneo directamente, con lo cual nuestro sistema inmune esté siempre en alerta y eso nos produce inflamación, estamos inflamadas porque estamos en alerta constante. Eso altera nuestra microbiota porque tiene un trabajo muchísimo de más. Así que empieza a saturar nuestro hígado porque hay un exceso de tóxico que ha pasado al torrente y nuestras hormonas se desregulan porque en lugar de estar eliminando el exceso de estrógeno, por ejemplo, pues está eliminando ese exceso de tóxico que está pasando a través de un intestino permeable. Vale, la comunicación perfecta, y aquí quería llegar porque este tema es muy chulo, se produce a través del nervio vago, que es el que regula el sistema nervioso parasimpático. Nuestro sistema nervioso también tiene microbiota. Y aquí te pongo esta foto de esta chica
con una americana, con vaqueros, entre papeles, en su oficina, en horario de trabajo. Es decir, no hace falta que te sientes a meditar media hora en la postura perfecta, con la música, con el incienso. No es necesario. Aquí mismo, en este momento, tú puedes parar un minuto y activar tu nervio vago y que él se encargue de decir, oye, sistema nervioso parasimpático, ¿estamos tranquilos? Vamos a comer o vamos a tomarnos un respiro o deja de darle vueltas a la cabeza, relájate que todo está bien, estamos a salvo, ¿vale? Así que eso, haz pequeños momentos de pausa, con ello calmas tu mente, como hemos dicho, es bidireccional, ya sé que me repito, pero quiero que esto cale muy hondo. Si calmas tu mente, calmas tu intestino y si calmas tu intestino, calmas tu mente, ¿vale? Y si calmas tu intestino, tus hormonas se equilibran, he puesto aquí. Esto es súper importante. Las pausas no son un lujo. No es que, ay, ya estás haciendo nada. Es necesario hacer nada. Es parte de un tratamiento y debería ser siempre parte de cualquier tratamiento hacer pausas. No son un lujo. Es necesario. Esta suele ser la parte que más os gusta y es la parte más corta. Porque sé por experiencia que esto debe ser individual. Hay cosas que, por ejemplo, la vitamina D y demás, pueden ser generales, pero hay otras cosas que deben ser muy individuales, ¿vale? Por una parte te pongo el omega 3 probióticos específicos, aquí te pongo ojo, cuidado con esto. Luego el magnesio y el zinc, ojo con el zinc también. Vamos a empezar por el omega 3. Aquí pone que reduce la inflamación y mejora la sensibilidad hormonal. Súper cierto. Nuestras hormonas necesitan omega 3. ¿Qué pasa? Que tiene que ser un buen omega 3, porque si el omega 3 es de mala calidad, tiene más toxicidad que omega 3. Entonces, esto hay que vigilarlo. Un omega 3 que te cueste 30 cápsulas, 10 euros, no lo compres, no te lo tomes. Cómprate una rodaja de salmón con ese dinero y te va a aportar más omega 3. Aunque en salmón ya sabemos que, bueno, de piscifactoría también tiene un montón de antibióticos, de hormonas y demás, pero no tan concentrado como esto. Y por lo menos, pues hoy has comido salmón. ¿Vale? Entonces, omega 3 sí, pero cuidado con él. ¿De acuerdo? Hay muchas clases de omega 3 y no te he puesto una marca porque no es lo mismo un necesitar EPA, que digamos que es más para microbiota, intestino y demás, que necesitar un DHA, que es más a nivel cognitivo. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que necesites, deberá de tener más EPA que DHA. Normalmente se comercializa más el EPA porque es más barato. ¿Sí? Siempre tiene un puntito de DHA porque tiene que tenerlo. Pero si yo lo necesito más a nivel cognitivo, bueno, hormonal nos valen los dos, más o menos, ¿vale? Tal vez igual mejor el EPA. Pero si lo necesito a nivel cognitivo, tiene que ser un DHA, un 80% de DHA, 20% EPA, y eso es más caro, ¿vale? Pero para el caso que estamos hablando hoy, con que tenga 60-70% de EPA, está muy bien. Pero lo dicho, mirad el índice TOTOX que tenga un sello IFO bien puesto, ¿vale? Es necesario esto. Luego aquí te he puesto un lisado de probióticos. ¿Por qué? Pues porque digamos que es el menos peligroso. Hay gente que no, yo tomo probióticos y se ha extendido muchísimo el hecho de tomar probióticos en cápsula y demás. Pero si tú ya tienes esa cantidad de bacterias que tú estás metiendo, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Realmente estás trabajando algo? ¿Estás gastando el dinero? ¿Realmente te está equilibrando la microbiota o la está desequilibrando? Por eso nosotros cuando empezamos con una mujer le hacemos una serie de preguntas para ahorrarle 300 euros en microbiota, si, en un test de microbiota, si ya vemos que hay una patología grave, evidentemente pedimos un test de microbiota, pero si no, hay una serie de preguntas que se hacen en un formulario para saber cómo está la microbiota y qué bacterias necesitamos, ¿vale? Esto lo que es un lisado que bueno, digamos, por ejemplo, en las itis, todo lo que sea agudo, la bronquitis, la otitis, la rinitis, ¿vale? Todas las itis viene muy bien a nivel tópico, por ejemplo, en una otitis echas una gotita de Symbioflor 1 en el oído y te tomas 20 gotas, entre 10 y 20 gotas cada 4 o 5 horas. ¿Vale? O 3 veces al día, separadas 5 horas, más o menos, ¿vale? Que cada persona es un mundo, esto no es un protocolo fijo, cada persona somos un mundo. Pero bueno,
de lo que hay es lo menos peligroso. ¿Por qué? Porque son bacterias que están inertes y al entrar en contacto con nuestra microbiota se despiertan y entran a trabajar las que deben y las que nuestra microbiota les dice que entren a trabajar. Porque la microbiota es como nuestra huella dactilar, es única, no hay otra como la nuestra, ¿vale? Cada una tiene la suya. Entonces esto, digamos, es lo menos, lo más general que te puedo dar. En cuanto al magnesio, este de Suravitasan, que sé que lo vas a apuntar y que lo quieres, es bisglicinato de magnesio y para el tema que estamos comentando hoy es el mejor. ¿Por qué? Porque el bisglicinato lo que hace es centrarse en músculo, en sistema nervioso, que es lo que estamos trabajando hoy, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar a descansar, va a hacer que se relajen más nuestros músculos, que baje un poquito ese cortisol, ¿de acuerdo? Y este, pues bueno, relación calidad-precio es muy, muy bueno. Y luego el zinc, te digo que ojo, porque el zinc sí es verdad que regula el metabolismo hormonal y calma el sistema nervioso, pero hay muchos suplementos que ya tienen zinc, ¿vale? Porque intervienen en rutas metabólicas para que otros componentes hagan su efecto. Entonces, muchas veces se mete a muchos suplementos zinc y no sabemos que tiene zinc. Entonces, cuidado con tomar solamente zinc, porque a lo mejor ya lo estás tomando de otra manera. Vamos a hacer una aplicación práctica, así que te reto a que esta semana incluyas un alimento probiótico y uno prebiótico en una comida al día, ¿vale? Cada día. Por ejemplo, para desayunar, pues puedes hacer un yogur de cabra, siempre recomendamos cabra, nunca vaca, de cabra con plátano. Ya estás metiendo probiótico y prebiótico, sí, pues eso, ¿vale? Un yogur de calidad, no un bifi de cabra, por favor. O un kefir con frutos rojos. Y para comer, pues chucrut como guarnición de pescado, de carne, de lo que comas, de soja, de tofu, pues chucrut como guarnición. Y otro reto sería un ejercicio de conexión corporal. Llevar una mano al abdomen, respirar conscientemente y preguntarte qué emoción estoy digiriendo hoy, ¿vale? ¿Qué emoción está entrando en mi intestino el día de hoy? Así que como conclusión, pues que no puedes sanar tus hormonas si no escuchas a tu intestino. Si tenemos una microbiota equilibrada, vamos a tener unas hormonas más estables. Si tenemos unas hormonas más estables, tendremos un metabolismo más activo, más acelerado. Y si lo tenemos así, tendremos más energía y bienestar. ¿Qué pasa si tenemos más energía y bienestar? Pues que tendremos una microbiota más equilibrada, ¿vale? Y seremos súper felices. Así que para todas las mujeres que aún no forméis parte del equipo de BioBalance Lab, pues os invitamos a una videollamada completamente gratuita para valorar vuestro caso, para haceros esas preguntas específicas y saber cómo está vuestra microbiota, cómo están funcionando vuestras hormonas y cómo estáis llevando esta época de la vida, ¿vale? Tan cambiante como maravillosa dependiendo del punto de vista desde donde la miremos y dependiendo sobre todo de cómo esté nuestra microbiota. Te mando un besazo y nos vemos en la siguiente. Chao.